Buenas tardes chicos, bienvenidos a la clase de física. El día de hoy vamos a ver calorimetría. ¿Sí? Primero, recuerden que tienen que ir encendiendo las cámaras. ¿Sí? Por favor, todos van encendiendo las cámaras. Buenos días, Lisek. Buenos días, Licen. Bueno, buenas tardes ya. Buenas tardes. Buenos días, Licen. Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Van encendiendo todas las cámaras, por favor. Sí, tomo lista, Licino todavía no. A ver, aquí están. Arellano. Bravo. Catagna. Cruz. Cueva. Presente, Lisek. Díaz. López. Presente, Licen. Mora Eric. Presente, Licen. Mora Alexander. Licen, ya le prende la cámara, espérame un ratito, por favor. Mora Alexander. Morales. Presente, Licen. Orden. Ortiz. Presente, Licen. Perengüez. Presente, Licen. Pérez. Presente, Licen. Quinto. Saúl. Ya, Saúl. Suárez. Túqueres. Presente, Licen. Uchiña. Vázquez. Presente, Licen. Villamar. Presente, Licen. Ocupa. Presente, Licen. Entonces, ahora sí vamos a... Bien. Entonces, chicos, el tema de hoy es calorimetría. La calorimetría es una rama de la termodinámica, la cual mide la cantidad de energía que se genera en procesos donde hay intercambio de calor. El tema anterior nosotros hemos hablado sobre la medición de la temperatura de un cuerpo, pero ahora nosotros vamos a estudiar la cantidad de calor. Sí, vimos algo sobre la cantidad de calor. Estos dos conceptos están muy relacionados, no son lo mismo, sin embargo se relacionan bastante. Mientras la temperatura mide el nivel promedio de la energía cinética interna de un cuerpo, el calor es la energía cinética interna total. El calor se lo puede medir como toda energía en joules o julios, pero también se utiliza la caloría como unidad. Si nosotros ponemos una taza de café caliente en una taza fría, si ponemos café caliente, perdón, en una taza fría, al poco tiempo la taza se va a calentar y el café se va a enfriar. ¿Por qué? Por la transferencia de calor que existe entre el café y la taza, hasta que ambos tengan un equilibrio térmico. Esto se debe a la transferencia de energía que les dije o a la transferencia de calor que existe entre ambos cuerpos, pasando del más caliente al más frío. Y esta transferencia de energía es la que nosotros conocemos como calor. Entonces, ¿qué es calor? Calor es la transferencia de energía entre la materia como resultado de las diferencias de la temperatura. Y su unidad es la caloría. Es la cantidad de calor aplicada a un gramo de agua para elevar su temperatura en 1 grado. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Estamos de acuerdo? La diferencia entre temperatura y calor. ¿Y qué es la caloría?
¿sí? Hemos visto tres conceptos. Temperatura. La temperatura mide el nivel promedio de energía cinética interna de un cuerpo. El nivel promedio de energía cinética de un cuerpo. Es lo que mide la temperatura. Ahora, si nosotros hablamos de calor, nosotros sabemos que es la energía cinética interna total, ¿sí? Y además el calor se mide en joules o julios y habitualmente también se utiliza la caloría. ¿Y qué es la caloría? La caloría es la cantidad de calor aplicada en 1 gramo de agua para poder elevar su temperatura en 1 grado centígrado. Por eso hacíamos la referencia al café caliente en una taza fría. Al poco tiempo estos se van a equilibrar, ¿sí? Existirá una transferencia de energía entre ambos. Transferencia de calor, en el caso del que está caliente. ¿Hasta cuando lleguen a un equilibrio térmico? Bien, y a esta transferencia de energía es a la que se le conoce como calor. Ahora, tenemos la unidad de calor que es la caloría, ¿sí? También es julios o joules. Como ya les dije, la caloría es la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura en 1 gramo de agua. Si nosotros tenemos la temperatura en 14,5 grados centígrados, ¿sí? Subirá a 15,5 grados la presión de una atmósfera y esta es la presión normal. Las unidades de la cantidad de calor son Q, ¿sí? Y también son las mismas unidades de trabajo. En el sistema de medida técnico tenemos el kilográmetro. En el sistema de medida, en el sistema internacional SI, tenemos Joule o julios, ¿sí? Y su representación es J. En el sistema técnico su representación es kgm. Y en el sistema CGS, que es el ergio, ¿sí? Y la unidad es el ergio y el símbolo es ERG, ERG. Ahora vamos a ver una relación entre unidades. Un kilogramómetro, ¿sí? Kilogramómetro equivale a 9,8 joules. Un joule equivale a 10 a la 7 ergios. Y un kilogramómetro equivale también a 9,8 por 10 a la 7 ergios. Ahora, una caloría equivale a 4,186 joules. Una kilocaloría equivale a 1000 calorías o 10 a la 3 calorías. Y un BTU es 252 calorías. Este es en el sistema CGS. ¿Cuál es el equivalente mecánico del calor? El trabajo que realizan estas poleas se transforman en calor. Estas están realizando un trabajo, están girando. Y en ellas, ¿qué está pasando? Una cuerda, ¿verdad? Pero en estas poleas tenemos un peso, ¿sí? En cada una. Puede ser que el uno sea más pesado, entonces se va a ir hacia el lado que está más pesado. Todo este movimiento entre las poleas, ¿sí? Genera calor. Usted, no sé si alguna vez usted haya sacado agua de un pozo, ¿sí? Está la polea, se pone la soguita aquí, acá está amarrado el baldecito con el cual usted va a sacar el agua del pozo y del otro lado usted va a ir jalando, ¿verdad? Primero lo baja, coge el agua y lo va jalando. Ahí usted está generando un trabajo. Cuando usted está trayéndose usted otra vez subiendo el baldecito mediante la polea, usted está generando un trabajo. Esa fricción que tiene la cuerda en la polea es una energía, ¿sí? Que se convierte en calor. Usted está realizando un trabajo, está la cuerda rozando la polea, ¿sí? Y ese roce, ese rozamiento
se produce el cambio de energía o la transferencia de energía, que es en calor. Entonces, el trabajo vamos a decir que implica calor, la cantidad de calor. Bien, una caloría, recuerde que es 4.186 joules. Bien, aquí tenemos un experimento, ya vamos a ver una simulación que tengo. En el experimento de Joule se determina la relación entre la unidad de energía, Joule, y la unidad de calor, caloría, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una polea, como yo les decía, más o menos es como en el pozo, ¿no? Pero aquí tenemos un peso, una masa. Entonces ahí va a existir una transferencia de energía. Tenemos también otro término muy importante que es la capacidad calorífica y el calor específico. ¿A qué nos referimos con capacidad calorífica? Esta es el calor que debe recibir una sustancia para que aumente su temperatura 1 grado. Es el calor que una sustancia debe recibir para que aumente su temperatura en 1 grado. Recuerde, esa es la capacidad calorífica y se la representa con la letra C mayúscula. La unidad es la C, ¿sí? Calorías dividido para grados centígrados. Son las calorías dividido para grados centígrados. ¿Por qué? Porque es el calor que recibe, ¿sí? Para que aumente su temperatura 1 grado. Por lo tanto, si una cantidad de calor, que es Q, cantidad de calor es Q, produce un cambio en la temperatura de una sustancia, tenemos que la capacidad calorífica es igual a la cantidad de calor dividido para la variación del tiempo. Entonces tiene que ver mucho con el tiempo, ¿sí? Aquí está expresado en escalares, en forma escalar. Acá lo vamos a expresar en forma vectorial. Entonces también es un vector. Es un vector la cantidad de calor. La cantidad de calor, ¿sí? En vector es igual a la capacidad calorífica cruz la variación del tiempo. Es un vector por un escalar. Pero bueno, esta vamos a usarlo, ¿no? En escalares. Bien, el calor específico es la razón entre la capacidad calorífica C de un cuerpo y la masa de dicho cuerpo. Como ya dijimos, la unidad es caloría dividido para gramos, porque estamos ahorita viendo la razón, ¿sí? Entre la capacidad calorífica del cuerpo y su masa. Entonces es igual a calorías dividido para gramos por los grados centígrados. Entonces tenemos que el calor específico es igual a la capacidad calorífica. ¿Sí? Miren, no nos confundamos. Acá nosotros tenemos la capacidad calorífica y la capacidad calorífica es el calor que un cuerpo o una sustancia debe recibir para que aumente su temperatura en 1 grado. Esa es la capacidad calorífica, ¿sí? Y tenemos también, bueno, de aquí nosotros podemos despejar la cantidad de calor, ¿sí? Y ya tenemos la cantidad de calor. Y ahora tenemos el calor específico. ¿Y en qué consiste el calor específico? Esta es la razón entre la capacidad calorífica de un cuerpo y la masa de dicho cuerpo. ¿Sí estamos? El calor específico es la razón, o sea, la división, por eso decimos la razón, entre la capacidad calorífica, C, entre la masa de este cuerpo, ¿sí? Y podemos despejar también la capacidad calorífica de aquí. Aquí nosotros tenemos el calor específico de algunas sustancias, como por ejemplo, agua, hielo, aire, aluminio, plomo, hierro, otra vez. No, hielo es este es hierro, latón, mercurio, cobre y plata, ¿sí? De algunas sustancias. Tenemos las formas de transformación de calor y tenemos varias. Tenemos la conducción, la convección y la radiación. En la conducción es típica en los sólidos. Es la transferencia de calor que tiene un lugar por transmisión de energía de unas partículas a otras sin desplazamiento de estas. Como por ejemplo cuando nosotros vamos a cocinar algún alimento,
¿sí? O hervimos agua. ¿Qué estamos haciendo? Estamos realizando la transferencia de calor desde la hornilla, ¿sí? A la olla, lo cual se transfiere a los alimentos que tenemos dentro de esta olla. Entonces, no existe desplazamiento de estas partículas, sino solamente dentro del recipiente. Por convección, esta es típica de líquidos y gases. Esta es la transferencia de calor que tiene lugar mediante el movimiento de partículas de un fluido. El transporte se efectúa por moléculas de aire, ¿sí? Convección, entonces, nosotros vamos a poner en nuestra cabecita, es una transferencia de calor, por supuesto, pero esta tiene lugar mediante el movimiento de partículas de un fluido, en el caso de los líquidos, por eso dice de líquidos y gases, ¿sí? Y el transporte se efectúa por moléculas de aire. Y el de la radiación, que esto nosotros lo podemos ver en el Sol, se presenta en todos los estados físicos de la materia. Esta es la transferencia de calor mediante ondas electromagnéticas, y estudiamos las ondas electromagnéticas, sin intervención de partículas que lo transporten, ¿sí? No existe un medio para que se transporte, ¿no? O sea, existe un medio, pero no va a intervenir ningún medio físico, me estoy refiriendo, como para que se puedan transportar, sino en el aire o en el espacio. ¿Cuáles son los efectos del calor? Recordemos que nosotros tenemos los cambios de estado de la materia. Aquí tenemos sólido, aquí tenemos líquido y acá tenemos gaseoso, ¿sí? Para nosotros poder pasar de sólido a líquido, nosotros vamos a realizar la fusión. Para nosotros pasar de líquido a sólido, realizamos una solidificación, ¿sí? Ahora vamos acá. Para pasar de líquido a gas, tenemos que realizar la vaporización. Y de gas a líquido es la licuefacción, ¿sí? Y tenemos otro que es de sólido directamente a gas, que es la sublimación, y de gas a sólido es la sublimación también. Ahora, quiero que ustedes me digan el gas metano con el cual nosotros cocinamos. Bueno, muchos de ustedes ya deben tener cocinas de inducción, pero ustedes conocen perfectamente el gas. ¿Este viene en estado gaseoso o viene en estado líquido? ¿Alguien me responde, por favor? Si no, pregunto. ¿Puede repetirle si una pregunta no se escucha bien? El tanque de gas conocido como gas metano, que nosotros utilizamos para nuestras cocinas o los calefones, ¿este viene en estado gaseoso o viene en estado líquido? Líquido, creo, dice. Muy bien, viene en estado líquido. Gas licuado, han escuchado, el gas licuado. ¿Y qué quiere decir esto? Este es un gas, es el gas metano, pero sufrió un proceso de licuefacción, que es de gas a líquido, para poder ser envasado en los tanques y poder distribuirlo para que nosotros lo podamos usar. Al momento en el que nosotros lo usamos, se convierte en gas, ¿sí? Entonces de ahí existe una vaporización. Este gas es el que nos ayuda a encender nuestras cocinas o encender el calefón. Ustedes han escuchado o seguramente también han percibido el olor al gas, que se está escapando el gas, quedó prendida la hornilla, quedó abierta la hornilla, se está escapando. Ustedes han podido oler ese gas metano, que no es agradable, que incluso es venenoso, y mucha gente ha muerto por intoxicación por este gas. Entonces, del momento, por eso tiene las válvulas, para que de líquido, que cuando lo envasaron, hicieron el proceso de licuefacción, ¿sí? Y luego, cuando nosotros lo utilizamos, mediante las válvulas que se realiza el proceso de vaporización, ¿sí? Entonces,
se hacen dos procesos. Nosotros ya en nuestras casas tenemos el último proceso que sea para poderlo utilizar, ¿sí? Ese es uno de los ejemplos más claros. Bien, entonces aquí nosotros tenemos cambios progresivos, son aquellos que absorben calor, y los cambios regresivos son aquellos que desprenden calor, cantidad de calor. Entonces, ¿cuál sería un cambio progresivo? De fusión a líquido, de sólido a líquido, que es fusión, ¿verdad? Ahí vemos que absorbe calor, ¿verdad? Y regresivos, está regresando de sólido, de líquido a sólido, que sería que desprenden calor, o sea, se escapa el calor y se va a solidificar, ¿verdad? Entonces recuerden, los cambios progresivos son aquellos que absorben calor y los cambios regresivos son aquellos que desprenden calor. Lo mismo es aquí en la vaporización y la licuefacción. En la vaporización va a absorber calor. En cambio, en la licuefacción va a desprender calor para poder hacerse líquido otra vez. Para los procesos de licuefacción sí se necesita un proceso químico para muchos de los gases, ¿sí? En cambio, si nosotros vemos en el ciclo del agua, es un proceso natural, ¿sí? Es un proceso completamente natural el ciclo del agua, donde podemos ver todos los cambios de estado del agua. Bien, aquí nosotros tenemos un cuadro comparativo en donde está la fusión, donde se encuentra la fusión y la vaporización. Fusión es el cambio de estado de sólido a líquido. Es el calor absorbido, la fusión es el calor absorbido por un cuerpo, en la fusión es igual al calor cedido por este en la solidificación, ¿sí? Vamos por partes. En la fusión absorbe calor. ¿Por qué? Porque se va a diluir ese hielo. Hablando en el caso del agua, se va a diluir. En cambio, en la solidificación, este calor es cedido, ¿sí? Desprende calor y se solidifica. O sea, se queda sin calor, se entrega calor. Es una transferencia de energía nada más. Ustedes saben que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Bien, tenemos el punto de fusión, es la temperatura en la que se produce la fusión en el agua, ¿sí? ¿Y a qué temperatura se congela el agua? Es a 0 grados centígrados. Bien, ahora tenemos la vaporización. Este es el cambio de estado de líquido a gas, ¿sí? Vaporización. Ustedes han escuchado a las abuelitas o a las mamitas cuando dicen, tienes que hacer vaporizaciones para que se te descongestione la nariz, ¿sí? Entonces, ¿qué están haciendo? Ponen a hervir agua, ¿sí? Que lleva bastante bien caliente, usted se tapa y empieza a realizar vaporizaciones porque el calor, ¿sí? Que ha absorbido toda esa agua, lo va a desprender en forma de vapor, ¿verdad? En forma de gas, en forma de vapor, y eso es lo que usted va a aspirar, ese vapor, hasta cuando se enfría y alcanza el equilibrio térmico. ¿Y cómo es que alcanza el equilibrio térmico? Es porque se lo pone el agua hirviendo en un recipiente y este recipiente va a adquirir todo ese calor del agua y va a existir un equilibrio térmico entre ambos. Bien, ahora, mientras se produce el cambio de estado, los puntos de fusión y de ebullición son constantes. El calor latente de fusión quiere decir que es la cantidad de calor por unidad de masa que se ha de suministrar a una sustancia a su temperatura de fusión para convertirla completamente en líquida. Entonces recordemos que el calor latente de fusión será la cantidad por unidad de masa, ¿sí? Por cada gramo de masa, ¿sí? Que se suministra a dicha sustancia a una temperatura de fusión para poderla convertir completamente en líquido, ¿sí? Para que se diluya, en el caso del agua. Y el calor latente de vaporización es la cantidad de calor por unidad de masa. Entonces, como les digo, la cantidad de calor por cada gramo
que se ha de suministrar a una sustancia a su temperatura de ebullición cuando está hirviendo para convertirla completamente en gas, ¿sí? Para que se evapore. Bien. Entonces, hasta aquí. Bien, aquí tengo una simulación, la cual quiero que me pongan los símbolos y le vamos a reiniciar. Vamos a ponerle, y esta es la temperatura, y le vamos a subir la temperatura, pero vamos a poner primero el agua. Agua vamos a poner. El agua y el aceite. Ya, aquí yo le pongo los símbolos de energía, ¿sí? Entonces le voy a aumentar, aquí le voy a poner calor a ambos al máximo, ¿sí? Y vamos a ver cómo se transfiere el calor, cómo se desprende. Mire, si ve cómo transfiere la llama, ¿sí? Transfiere el calor al agua y empiezan a salir las partículas en forma de vapor. Pero como podemos observar, no sé si se puede observar bien, pero en mi pantalla, en la simulación, yo puedo observar cómo se evapora más rápido el agua que el aceite. ¿Sí ve? Sí, licenciada. Desprende más partículas. Sí, listo. Sí, desprende más partículas. Esta es la transferencia de calor. Aquí nosotros podemos ver la transferencia de calor, como observamos. Sí, en el aceite es un poco más lento, pero igual existe una transferencia de calor. Ahora voy a sacar mi envase de agua. Vamos a reiniciar esto. Voy a volver a poner los símbolos. Y envasado al calentado. Ahora voy a poner hierro. Porque no solamente con los líquidos, ¿no? Sino también puede ser con sólidos. Y acá voy a poner el ladrillo. Y de igual forma voy a encender. Y vamos a ver cómo se realiza la transferencia de calor en un sólido. Aquí tenemos un metal, que es el hierro. Y acá tenemos el ladrillo, ¿sí? Que esto se hace con la arcilla, ¿verdad? Mire, más rápido desprende moléculas de energía el ladrillo, ¿sí? Porque el hierro tiene que calentarse a cierta, existe una temperatura de fusión también de los metales, temperatura de, a altas temperaturas usted puede derretir un hierro, entonces el hierro lo hacemos líquido, hay temperatura de fusión, de licuefacción. Entonces ahí observamos la transferencia de calor. Sí, básicamente es esto, ponemos calor y observamos cómo se va, pero del hierro, mire, ya llega, alcanza una cierta temperatura. Bueno, aquí no me muestra la temperatura, debería. Solamente no está mostrando la temperatura. Bien, entonces, ahora, la última simulación, tenemos todavía un minutito. Vamos a generar trabajo aquí, ¿sí? Este chico va a pedalear. Aquí tenemos una polea. La polea va a generar aquí un trabajo, el cual se convertirá en calor, ¿verdad? Esta polea va a girar y me va a calentar el agua, ¿ya? Voy a ponerle también ya los símbolos, ¿sí? ¿Qué pasó? Se detuvo mi cámara. Y aquí voy a minimizarle porque me estorba. Ahí. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es la transferencia térmica, ¿sí? Porque tenemos mecánica, eléctrica, lumínica y química. Pero en este caso vamos a ver la transferencia térmica. Vamos a reiniciarle para que
podamos ya, y vemos cómo empieza a pedalear muy despacio. Ahora le vamos a acelerar. Aquí tenemos energía mecánica. Aquí solo vamos a ver energía térmica. Pero él, ¿qué hace? Él entrega energía mecánica porque está pedaleando, ¿verdad? Pero en él existe una transferencia de calor, ¿sí? La energía en él se va a convertir en calor, mire. Es la verde, que es energía química, ¿no? Pero él está entregando esa energía, pero también se convierte en calor, mire. Él desprende también unas moléculas, mire, partículas de calor a partir de la llanta, ¿no? O sea, de lo que él pedalea. Híjole, ya se paró aquí. Aliméntame, me dice. Ya lo alimenté. Entonces vamos a hacerlo más rápido y podemos observar cómo empieza a subir la temperatura del agua, ¿sí? Y aquí tenemos la transferencia de calor, esta es energía eléctrica, ¿sí? Aquí se convierte en energía eléctrica, pero cuando entra acá, al calentar el agua ya se convierte en energía calórica, ¿sí? Entonces aquí alimentémosle otra vez al niño para que siga trabajando, ¿ya? Ahora vamos a cambiar de, esperemos que me alcance un poquito el tiempo, vamos a cambiar de transmisor de energía, ¿verdad? Ahora vamos a poner un panel solar. Entonces, mire, él sigue pedaleando, pero aquí el panel solar está, bueno, el sol calienta el panel, ¿sí? Le entrega energía calórica y le transforma en energía eléctrica y al transformar en energía eléctrica le calienta el agua, ¿sí? O enciende también focos. Bueno, este ya hicimos. Ahora vamos a poner una estufa. Vamos a calentar y con el vapor le va a entregar energía mecánica, ¿sí? Que también se va a desprender en forma de calor. Yo entrego energía calórica, el vapor entrega energía mecánica porque con ese vapor va a mover la rueda entrega energía eléctrica y la energía eléctrica se transforma en energía térmica o calórica. ¿Sí? Bien, ahora voy a cambiar y ahora vamos a ver cómo se produce también la energía eléctrica mediante chorritos de agua. El agua va a entregar, ahí quiero que se mantenga, va a entregar energía mecánica, ¿sí? Le va a mover a esta rueda. La energía mecánica se transforma en energía eléctrica, que son los cuadraditos azules, y la energía eléctrica se transforma en calor, en energía térmica. Ahora, que aquí me falta, aquí tenía que poner el sol, ya. El sol entrega energía lumínica, ¿sí? Esta energía lumínica en el panel solar le va a transformar en energía eléctrica y luego esta energía eléctrica se transforma en calor, ¿sí? Aquí no hay ninguna nube, vamos a poner algunas nubes, muchas nubes, mire que en cambio ahí ya dispersa la energía lumínica, ya no llega tanto a mi panel solar, ya no tiene cómo convertir esa energía lumínica en energía eléctrica. Vamos a disminuir un poquito una nube y ahí ya le empieza a entregar, ¿sí? Entonces, esta es una de las energías limpias, ¿sí? que tenemos, que no son contaminantes porque utiliza la energía solar, ¿sí? Hemos visto, bueno, aquí, bueno, acá también podríamos cambiar, podríamos poner un foco para que encienda una bombilla. Vamos a ponerle 0 nubes para ver cómo se va encendiendo la bombilla, ¿sí? Cada vez aquí va entregando también energía calórica el foquito, entrega energía eléctrica y acá entrega energía calórica, pero también entrega energía lumínica, ¿sí? Se convierte en calor aquí, pero también desprende energía lumínica. En el caso de esta bombilla, esperemos que le entregue energía eléctrica para que nos desprenda energía lumínica. Aquí, más que calor, nos entrega más energía lumínica. Son más ecológicos estas bombillas. Y por último,
con mi panel solar vamos a encender también un ventilador. Vamos a ver, le va a entregar energía